A mí me llama la atención, más allá del hecho que es sumamente grave, la falta de controles. Hay falta de controles, hay falta de transparencia. El movimiento, la verdad es que debió haber sido controlado de otra manera. Recién hablaba con un médico argentino trabajando en el Reino Unido de la Gran Bretaña y dijo que eso no solamente no se le hubiera ocurrido a nadie, sino que además los controles que hay no hubieran permitido este tipo de cuestiones. Totalmente de acuerdo, porque además estamos hablando de una vacuna, y la vacuna hay que entenderla como un bien público además que es escaso, y que en este contexto de incertidumbre y de angustia que tienen todos los argentinos por querer vacunarse, hay que tener una enorme rigurosidad con esta administración de las vacunas, porque cada vacuna que le dimos a un funcionario que no es grupo de riesgo, que no es más importante que cualquier otro ciudadano, y sobre todo que los médicos que están en trinchera, se la sacamos a un médico, que todavía en el mundo, en la Argentina no hemos podido terminar de vacunarlos, o se lo hemos sacado al familiar de cualquiera de nosotros que tiene más de 80 años. Entonces, la verdad que es algo a lo que la Argentina no tiene que acostumbrarse. Y pareciera como que sí, que esto se puede hacer por la impunidad del poder a la que nos tiene acostumbrado el kirchnerismo, y de nuevo, en un contexto de mucha angustia, de enfermedad, porque además no estamos hablando de algo menor, estamos hablando de que la gente mayor, con la gente con problemas de salud, fallece por la falta de esta vacuna. Guadalupe, hay algo, usted ha tocado un punto que me parece muy interesante y que no se toca mucho en la Argentina, y de lo que tuvimos un antecedente. Tal vez debiéramos haber levantado la guardia cuando esto pasó. Cuando se empezó a hablar mucho de la vacuna rusa y todos estaban en dudas y demás, aquí en esta emisora lo que nosotros decíamos es que nadie ponía en duda la tradición de la ciencia rusa, que tiene una larga tradición de eficiencia y demás, pero lo que pasa es que no se sabían los datos y se nos decía, bueno, pero hay cláusulas de confidencialidad, y lo que nosotros planteábamos como interrogante, no como afirmación, es que con dinero público no hay confidencialidad, no hay secretos. Con dinero público no puede haber falta de transparencia en este tipo de cuestiones, y no se controla eso. Totalmente, porque es esto, digo, la verdad que últimamente, o durante este año y medio, el gobierno se ha manejado en absolutamente todas las cosas como esta, con una sensación de soberbia, o de pedantería, o de verdad revelada, que hace que nunca tenga ninguna intención de poder ni mostrar las cosas, ni hablar de cara a la sociedad, ni llevar la agenda de la sociedad, ni mostrar quiénes se vacunaron. En el caso mío, por ejemplo, yo acompañé la ley que necesitaba el gobierno para poder comprar, que era una ley que estaba exigiendo un montón de laboratorios en un montón de países para poder comprar rápidamente vacunas en el mundo. Aún así, digo, no pudieron comprar otra vacuna más que la rusa, recién ahora estamos empezando a obtener. Y el único que puede comprar vacunas además es el gobierno nacional. En la Ciudad de Buenos Aires entendemos que hay que ser como muy rigurosos, y por eso ninguno de los funcionarios se ha vacunado antes, y estamos vacunando, dándole la información a la gente con tranquilidad, a medida que vamos teniendo vacunas. Si tuviésemos las vacunas, nosotros necesitamos vacunar en la ciudad 1.200.000 personas. Si nosotros tuviésemos hoy ese 1.200.000 vacunas, en 20 días vacunamos a toda la población de riesgo y los grupos estratégicos. Ahora, no hay transparencia, no se habla de cara a la sociedad. Entonces, es muy difícil. Te pongo un ejemplo distinto. El gobierno nacional convocó acertadamente el Consejo Económico Social. ¿Cuántos líderes o cuántos miembros de fuerzas opositoras no políticamente afín al gobierno están ahí? Hay que entender que la Argentina necesita en estos contextos que trabajemos todos juntos, no que haya un vacunatorio VIP y que los que quieran algo para decir sean anulados. El sistema de vacunación en la Argentina, hay un sistema donde se cargan absolutamente todos los registros. Eso tiene que ser público. Tiene que ser público. Senadora, usted tocó un punto importante recién por el que quiero preguntarle. ¿Qué impide que se pudiera descentralizar la vacunación y que cada provincia pudiera gestionar por su lado la vacuna que creyera que fuera más conveniente o del modo más eficiente para su gente? Hoy la potestad de esa compra de esas vacunas la tiene el gobierno nacional. Y no está mal en términos de que al principio nosotros entendíamos, así lo hemos mostrado desde la ciudad en más de una ocasión, que la pandemia requería un trabajo colectivo, conjunto, sin cuestiones partidarias ni mezquindades políticas, y que todo lo que podíamos hacer conjuntamente en equipo, gobierno nacional, provincial y de ciudad, iba a ser más efectivo.
Y la verdad que durante mucho tiempo fue así. Pudimos tener estrategias conjuntos sanitarias, pudimos desde la ciudad pelear cuando creíamos que teníamos que ir abriendo un poco más algunos espacios comerciales, pudimos tener números y registros conjuntos. Ahora, en cuanto a la vacuna, como decías vos, nadie dudaba de que la vacuna fuese buena, pero la verdad que los argentinos necesitábamos saber, aunque sea el gobierno, poder saber qué contenía la vacuna para poder proteger a sus ciudadanos. Las negociaciones con Pfizer nunca se supieron qué pasó, y está bien, es parte de lo que sucede en estas conversaciones, pero el mundo entero tiene leyes similares a las que tuvo el gobierno nacional, que pidió y se le fueron aprobadas en el Senado y en diputados, y pudieron comprar la vacuna Pfizer. Entonces, lo que decimos es, no es solamente una vacuna, es todo un plan que parece, y estamos convencidos, de que escasea de rigurosidad. Entonces, la verdad, esto no es algo menor. Y de nuevo, como decíamos al principio, la vacuna es un bien público. Entonces, acá lo que sucedió fue que algunos amigos del poder, con esta prepotencia e impunidad que creen ser dueños de absolutamente todo, este bien público, que es de todos los argentinos, lo administraron como quisieron, es decir, no lo administraron, se lo dieron a sus amigos, por sobre su responsabilidad, que es vacunar a la población de riesgo, y sobre todo a los médicos y trinchera de salud, que tienen que estar todos vacunados. Senadora, ¿la doctora Bisotti podía ignorar lo que pasaba en el ministerio? Yo fui ministra de un ministerio en la Ciudad de Buenos Aires, y la verdad que hay algunas cosas que es difícil que la gente que está alrededor tuyo lo ignoren, ¿no? Una cosa es un evento chico en una reunión pequeña, otra cosa es vacunas reservadas y corridas del stock de distribución para estar guardadas en algún lugar que todos debemos saber. Digo, son 3.000 vacunas, debían estar guardadas bajo llaves, los funcionarios que ingresaban. También es cierto que es difícil que si un ministro o varios a la mitad del gabinete se vacuna, el presidente no lo sepa. Si se vacuna un senador o un diputado, el resto de sus bancadas no lo sepa. La verdad, cuesta creer eso, pero no puedo decir que lo sepa. A mí me llama la atención que nadie en el gobierno, solamente el ministro saliente, sabía que existían estas vacunaciones. ¿No se resolvió demasiado rápida esa...? Entiendo que es un cuadro grave el de la pandemia, pero sin un análisis más profundo, ¿no se resolvió demasiado rápido esa sucesión? Ahí yo creo personalmente, si hubiese estado, insisto, estuve en el Ejecutivo, en un contexto de pandemia, la verdad que no... Menos mal que le puso un poco de certidumbre, diría yo. Me parece que en el medio de toda la incertidumbre que vivimos los argentinos durante un año por la pandemia, porque por momentos no sabíamos cuándo podíamos salir de nuestras casas, después pasemos a la cuestión económica, cuándo la gente podía volver a trabajar. Estuvimos discutiendo 3 meses si los chicos tenían que volver al colegio o no, los IFE, los ATP, además la vacunación VIP, además no saber cuándo te vas a vacunar, cuándo llegan las vacunas, y además estar mucho tiempo sin ministro, hubiese sido el colmo. Pero lo que yo creo que el presidente tiene que tener un nivel de compromiso con esto de la vacunación y empezar a darle a la gente a la cara con la verdad. Me parece que lo que pasó acá hay un relato que tiene que ver con que la solidaridad, la colaboración, lo colectivo, la patria es solamente de los kirchneristas, y ellos son la verdad revelada en este sentido, y está demostrado que no. Y además la construcción de lo colectivo supone que estemos todos haciendo la construcción de lo colectivo, y no solamente los amigos del poder porque creen que son mejores que el resto de los argentinos. Senadora, mi pregunta final pasa por si sería bueno que a lo mejor algún funcionario de gobierno fuera al Congreso a dar las explicaciones del caso, pero ¿cree usted que eso va a suceder? Nosotros hemos convocado infinidad de veces al ministro Ginés González García que venga a contar cómo venía el plan de vacunación, a contar cómo venía la compra de las vacunas, a contar absolutamente todo. No ha venido en los últimos meses en ningún momento. Nosotros hemos firmado y presentado un pedido de informe al jefe de gabinete, a que venga a dar cuentas, a que nos diga, a que se publiquen los datos, quiénes más fueron vacunados, en qué contexto, cómo se hizo entonces si teníamos tantas vacunas, y lo prioritario era, como nos decían desde la televisión, que la cuota que tenía cada provincia era en relación a la cantidad de población, y por eso la ciudad, que tiene mucha menos población, pero en términos de lo que recibe todos los días, pero tiene un montón de médicos, nos costaba más llegar a la cantidad de vacunas. Bueno, ¿cómo se dividieron estas 3.000? ¿De dónde se sacaron? ¿Cómo se hizo esa malversación de vacunas, en definitiva? Esperemos que vengan, es lo que corresponde,
por experiencia de este último año en cómo se ha comportado, insisto, el gobierno nacional con el resto de las fuerzas democráticas de la Argentina, probablemente no vengan a dar explicaciones porque ellos creen que no tienen que dar explicaciones a nadie. De hecho, cuando sucede este escándalo y son los medios de comunicación los que salen a denunciarlo, el presidente se enoja y considera que hay un escarnio público con aquellas personas que hicieron esto. Y la verdad que sí, la democracia supone que el que hace este tipo de cosas, menos mal que la sociedad reacciona, por más que le moleste al presidente.